In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 30 sobre los sacramentos en general. Como podéis ver en el enunciado de la tesis, ante todo se habla de los 7 sacramentos que la Iglesia ha reconocido como instituidos por el Salvador, veremos el sentido de estas afirmaciones, que consisten en signos sensibles para comunicar a la humanidad el misterio redentor de Cristo. O sea que esto es en qué consisten los sacramentos, son signos sensibles que nos comunican esa gracia de Cristo. Y en tercer lugar, la eficacia de los sacramentos. Tienen una eficacia ex opere operato gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Va a actuar mediante el ministro y dispensan la vida divina de la gracia cuando se reciben en la fe y en la comunión de la Iglesia, y a la vez van a dar consistencia y estructura a la Iglesia mediante los caracteres sacramentales. Al final habrá un pequeño apéndice sobre el tema de los sacramentales a diferencia de los sacramentos. Respecto a la bibliografía así más básica, hago referencia al Catecismo de la Iglesia Católica, al compendio como un documento magisterial histórico muy importante, es el Decreto de Trento sobre los sacramentos. Y por último, algunas afirmaciones, os cito aquí de las cuestiones de Santo Tomás sobre el tratado de los sacramentos en general. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar al tema del septenario sacramental. ¿Y cómo se fija ese septenario sacramental? Fijaos, ante todo, hay que recordar que cuando hablamos de un sacramento tenemos presente dos cosas. Algo de esto habíamos hecho ya referencia al hablar de la liturgia, pero en los sacramentos hay que precisar el aspecto de signo y el hacer presente el don de Dios, es decir, su eficacia. Los sacramentos van a ser signos eficaces. Ambos aspectos son necesarios. Una noción muy amplia de sacramento, como dijimos también al hablar de la Iglesia, podría aplicarse a Cristo, porque en su naturaleza humana se manifiesta a los hombres, el sentido de signo, y a la vez Él es el verbo que nos va a comunicar la salvación. De hecho, el término misterio aparece en la Escritura referido a Cristo. Pero ese término misterio referido a Cristo se extiende también a la Iglesia. Esto en las cartas de San Pablo lo hemos visto, Cristo como la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y la idea de que Cristo no actúa separadamente de la Iglesia en la que se manifiesta y en la que se da. Obviamente no es que la Iglesia se identifique del todo con Cristo, igual que un sacramento no se identifica del todo con la realidad que significa, pero eso no elimina la eficacia de la Iglesia para comunicar a los hombres esa vida divina que trae Cristo. Si vamos avanzando un poquitín más para acercarnos a los sacramentos, ya en el Nuevo Testamento aparece una relación entre algunos signos y ritos y la fe. En el caso, por ejemplo, de Juan 3 se habla del bautismo. Hace falta si está la fe en Cristo, pero hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Lo mismo podríamos decir de la Eucaristía. Claramente tiene que ver con la salvación y con la comunidad cristiana. Como veis, son ritos exteriores, una serie de signos exteriores, pero que van a tener un efecto interior que es determinante para la salvación. Y si nos fijamos en los términos, el término sacramentum es, el pasar al latín el griego mysterion, que recordad, mysterion en San Pablo puede referirse al designio escondido de Dios, en Dios, pero ya en Clemente o en Orígenes también significaba conjunto de verdades y de prácticas cristianas, de manera que los sacramentos van a ser una actuación en razón de la fuerza de Cristo y de la cruz de Cristo. Ya digo, en un sentido amplio, mysterion, el misterio de Cristo, pero luego eso se va a concretar en verdades y en prácticas, y unas de esas prácticas van a ser lo que nosotros denominamos sacramento. En la fijación de estos términos y en la precisión fue fundamental la aportación de San Agustín en controversia con los donatistas, porque frente a los donatistas, que ya habíamos visto, tendían a decir que el sacramento estaba completamente relacionado con la Iglesia, solo en la Iglesia verdadera había verdaderos sacramentos, y si alguien había sido un traidor o se había separado de la Iglesia, como ya no tenía el Espíritu Santo, no podía administrar los sacramentos.
San Agustín dice que no, que el autor de los sacramentos es Cristo y su eficacia no depende de la santidad del ministro, sino de Cristo. Pensad que en la perspectiva donatista parecía que el ministro comunicaba la gracia que poseía él en la Iglesia en ese punto. Pero claro, esto no es correcto, porque fijaos, había problemas, diríamos, desde el punto de vista eclesiológico. Parecería que cualquier pecado excluye de la Iglesia y no cabría el perdón de determinados pecados, cuando eso no es así. Diríamos, un pecador que mantiene la fe tiene todavía una cierta pertenencia a la Iglesia. No es una pertenencia plena, pero sigue estando en la Iglesia. Y por otra parte, los donatistas no tenían claro que quien actúa realmente en los sacramentos es Cristo. Por eso San Agustín insistía mucho en que Cristo es el autor de los sacramentos, aunque es cierto que su eficacia plena estaba en la Iglesia. ¿Por qué? Porque si alguien se separa de la Iglesia, se separa del amor de Cristo y entonces algo recibe de los sacramentos, pero no podría recibir su fruto pleno. Esto lo veremos con más detalle más adelante. Alguien que recibe los sacramentos en pecado, que no está perfectamente unido a Cristo, puede recibir algún efecto de los sacramentos. Por ejemplo, el carácter. Él quiere recibir el sacramento, pero no está en gracia, no está en esa unión completa. Algo recibe, pero no recibe el fruto pleno. Diríamos que la doctrina sacramental de San Agustín podría concretarse en estos 4 grandes grupos de afirmaciones. En un sentido amplio, San Agustín designa sacramentum a todos los signos sagrados, realidades visibles que por institución divina conducen al espíritu a una realidad invisible. Estos signos, en segundo lugar, estos signos significan a Cristo, el único Salvador. En ese sentido se puede hablar de sacramentos de la antigua alianza, porque había signos en la antigua alianza que preanunciaban a Cristo. Esta terminología de sacramentos de la antigua alianza lo utilizó no solo San Agustín, también los medievales, Santo Tomás, etc. En tercer lugar, los sacramentos no solo significan la salvación del que los recibe, sino que la producen. Esta es la clave de la diferencia entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Producen esa salvación y esta eficacia tiene que ver con la palabra. Aunque en este punto hay que hacer precisiones, porque, por ejemplo, algunos como Calvino habían dicho que sí, la eficacia de los sacramentos es que son como predicaciones en acto, y como la palabra de Dios es eficaz, pues los sacramentos son eficaces. Pero no era esto lo que estaba diciendo San Agustín, porque el mismo San Agustín reconocía que los sacramentos tenían eficacia aún fuera de la Iglesia verdadera. Si alguien estaba en cisma pero aplicaba correctamente los sacramentos, una cierta eficacia tenían esos sacramentos. De hecho, esta argumentación de San Agustín se aplica fundamentalmente al bautismo, que era el sacramento sobre el que se discutía, pero se extendía también a la Eucaristía y al rito, lo que llamaríamos ordenación, por el cual alguien se convierte en dispensador de la palabra y de los sacramentos. Bien, a partir de todas estas reflexiones que venían de la antigüedad patrística, la primera escolástica medieval, en los siglos XI y XII, profundiza en estas cuestiones y va a construir el tratado de los sacramentos en general, a partir, ya digo, sobre todo de lo que había explicado San Agustín acerca del bautismo, y se va a hablar de 7 sacramentos. Esto está fijado en Pedro Lombardo, distinguiendo del amplio conjunto de signos que empleaba la Iglesia, pues de bendiciones, de consagraciones de iglesias o cosas de ese estilo, estos 7 especialmente importantes, que es a los que se va a quedar reservado el término sacramento, diríamos, en sentido propio. El Concilio II de León y de Florencia lo formularon de manera autorizada. También se va a emplear el hilemorfismo sacramental, o sea, emplear la noción materia-forma, se entiende materia-forma en cuanto a signo, que respondía un poco a la antigua terminología verbum, palabras, elementum, cosas exteriores. El gran momento de la crisis de los sacramentos se dio a partir de la reforma de Lutero, porque fijaos que como su planteamiento de justificación llevaba una relación entre Dios y la criatura
digamos así, completamente directa, no tenía sentido una mediación sacramental. Y por otra parte veía que lo que él llamaba cena y bautismo eran simplemente predicaciones realizadas con signos, como hacer un teatrito en lugar de hablar con palabras, y dejaba de lado la eficacia de ese signo, o como mucho la eficacia pues, que tiene una predicación. Claro, en el fondo estaba olvidando la misma actuación de Cristo en cuanto hombre y que toda la salvación tiene una estructura sacramental. Esto al final podía acabar en un cierto gnosticismo escriturístico. Pensad que, y esto es importante recordarlo, ya lo dijimos en su momento, que para Lutero y para Calvino, Cristo nos salva en cuanto que Él padece la pena que merecían los pecadores. Es decir, se dio una sustitución penal, no una satisfacción vicaria. Recordad lo que explicamos en esa tesis. Claro, entonces, si tú dices que Cristo nos ha salvado por una sustitución penal, entonces no tiene sentido decir que Cristo ha ofrecido algo por nosotros, simplemente lo ha padecido. Mientras que si tú dices que Cristo nos salva por una satisfacción vicaria, Cristo en su humanidad ofrece algo al Padre, con lo cual su humanidad realmente está causando nuestra salvación. En el planteamiento protestante, nada del ámbito creado podía ser útil para llegar a Dios. O sea, rechazaban la analogía, rechazaban la misma causalidad, y por tanto la estructura sacramental de la salvación. Obviamente es distinto el tema de la analogía que el tema de la eficacia de los sacramentos, pero fijaos que hay un problema de fondo muy parecido, y es el rechazo de la bondad de la creación y de su relación con Dios, como si nada creado pudiera ser instrumento para que recibiéramos la santificación y la gracia. El Concilio de Trento recordó el septenario sacramental y los elementos esenciales de los sacramentos, sobre todo la eficacia, y así se distingue los sacramentos de la antigua alianza y los de la nueva, y el papel que tienen ahí los ministros. A veces, digamos, en la actualidad se suele olvidar a veces ese aspecto de eficacia y causalidad de los sacramentos, y a veces se los considera como una simple manifestación de una comunicación de Dios que ya está ahí dada como mágicamente. No, hacen falta estos signos que son los que Cristo ha establecido. También hay que recordar, y ahora vamos a hablar de la institución de los sacramentos de Cristo por parte de Cristo, aunque digamos el hablar de número 7, fijado de esa manera, es de la Edad Media, obviamente no es que esto se lo inventaran en la Edad Media, sino que están diciendo que estos son los que proceden de Cristo, como vamos a ver ahora. Lo del número 7 evidentemente depende cómo se cuenten. Si alguien cuenta el orden como sus diversos grados, pues saldrían más sacramentos. O si alguien cuenta la Eucaristía como la consagración del pan y la del vino, también saldrían más. O si se cuenta, diríamos, las ceremonias en las que se administraba, por ejemplo, en la antigüedad se solía administrar en la misma ceremonia en algunos lugares el bautismo y la confirmación. O sea que lo del número 7 ya digo según cómo se cuente. Pero la idea es que estos signos son los que dependen de Cristo, y es lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de la institución de los sacramentos por parte de Cristo, hay que dejar claro que solo Él es quien puede instituir los sacramentos, porque los sacramentos se hace presente su muerte y su resurrección. De hecho, el mismo Señor en su predicación empleaba a veces acciones simbólicas como tocar, imponer las manos, mismo bautizar, ungir con barro o este tipo de cosas, pero nos referimos ahora a los signos que dependen de Cristo. Esto no quiere decir que el mismo Cristo determinara todos y cada uno de los detalles, pero digamos hay que mantener, hay que conservar aquello que ha instituido el Señor. O sea, no es una evocación, los sacramentos no son como recordar cosas genéricas del ser humano, pues la importancia de la comida o la importancia de la purificación. No, son signos concretos que dependen del mismo Cristo. Igual que Cristo no es una persona humana en la que Dios esté especialmente presente, sino el Verbo eterno que se ha encarnado en esta humanidad concreta e individual. Por tanto, los sacramentos tienen que ser estos concretos que Cristo ha establecido. Por ejemplo, la Eucaristía no es simplemente que nos juntamos a comer, no, es que tiene que ser el alimento que Cristo ha elegido con las palabras que Cristo ha dicho, tal como estableció el sacrificio de la nueva alianza.
Y en ese sentido, la Iglesia ha conservado estos signos bajo la guía del Espíritu Santo y ha comprendido cuáles de las acciones del Señor respondían a esos signos que iban a ser eficaces de la gracia. Por eso, dentro del amplio grupo de signos sagrados, ha distinguido 7 esenciales que se remontan al mismo Señor o se remontan a los apóstoles. De hecho, hay otros signos que realizó Cristo, por ejemplo, el lavatorio de los pies, que nunca se les ha reconocido la eficacia sacramental. Se podía realizar eso como signo, pero eso no es un sacramento en el sentido de los 7 sacramentos. Como comento luego aquí, el que se fije en un momento relativamente tardío el septenario sacramental, lo que nos dice es que antes no se habían producido negaciones importantes de estos signos y no hacía falta definirlos. Aquí sí que tenemos la intervención del Espíritu Santo en la Iglesia para precisar algunos elementos que no son esenciales y para que conserve lo que es la sustancia de los sacramentos. Eso depende de Cristo y eso no puede ser cambiado. En este punto es fundamental toda la tradición que viene de los apóstoles, estas prácticas que son costumbre de la Iglesia, pero desde los inicios, que esto no siempre, digamos, aparece con toda claridad en las primeras fuentes. Tenemos simplemente eso que se ha ido transmitiendo. Por ejemplo, el bautismo tiene que ser con agua. Esto es claro, digamos, desde los inicios. Bien, pasamos al segundo gran bloque, digamos en qué consisten los sacramentos, más o menos lo hemos dicho, pero aquí lo precisamos, signos sensibles del misterio de Cristo. Los sacramentos son signos convencionales, o sea, signos que establecemos, no son signos naturales, signos prácticos, porque indican que se va a comunicar una gracia, y signos de esa salvación que Cristo realiza actualmente en el que lo recibe. Por eso ya digo lo de convencionales, porque no son meros signos que evocan una realidad universal. Por ejemplo, el bautismo no es un símbolo que evoque así en general la purificación por el agua, sino que responde a la limpieza del pecado que nos va a traer Cristo. Significa una cosa muy concreta. Fijaos cómo lo define el Catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la gracia divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan, estos 2 puntos son claves, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. Obviamente hacen falta unas disposiciones, claro, si uno no está, por ejemplo, para recibir la Eucaristía y poder tener el aumento de gracia, hay que estar ya en gracia, en esa amistad con Dios. Bien, por otra parte, los sacramentos no solo hacen presente la acción redentora de Cristo, sino que también son un acto de culto y glorifican a Dios. Esto ya lo hemos visto al hablar de la liturgia. Y respecto a la estructura de los sacramentos, comentamos ahora brevemente algo de su composición, materia y forma, el hilemorfismo sacramental. La materia sería la realidad corporal que queda santificada por las palabras sacramentales, la forma. Atención, cuando hablamos de materia-forma, no nos referimos a una composición física, sino a una composición intencional, o sea, en su ser de signo, en el orden a santificar. Recordad que los sacramentos, con excepción de la Eucaristía que contiene al autor de los sacramentos son acciones, no cosas. O sea, significan en cuanto que están realizando algo, en cuanto que se están llevando a cabo. La parte denominada materia, digamos el gesto exterior, puede poseer una multitud de significados. El agua puede significar muchas cosas, pero la forma, es decir, las palabras, concretan ese significado. El agua, que de por sí podría ser purificación, limpieza, frescor, lo que sea, queda concretada en yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por tanto se recibe esa gracia de Cristo. Por ello hace falta mantener la materia que Cristo ha establecido, según nos transmite la Iglesia, si no, no se daría el sacramento. Y lo mismo con la forma. El hecho de que esto se realice en un contexto litúrgico también nos ayuda a precisarlo, con el añadido de lecturas y otros signos, etc. Por otra parte, en el sacramento hay que distinguir lo que sería el aspecto más exterior, lo que se ve, se denomina sacramentum tantum,
Sacramentum et res, que es un término intermedio, interno y estable de la significación sacramental, que serían los caracteres sacramentales o la transustanciación en la Eucaristía, y la res tantum, que es la gracia comunicada. El sacramentum tantum conlleva ritos esenciales, sin los cuales no habría un sacramento válido. Para que haya un sacramento tú tienes que realizar una serie de signos. Sin esos no se da el sacramento. Lo que pasa es que, digamos, la misma Iglesia ha ido rodeando esos ritos esenciales con otros, pues para explicitarlo y para comunicarlo mejor. Y ya por último, la eficacia de los sacramentos. Lo característico de los sacramentos es que efectúan lo que significan, mediante una causalidad instrumental. Aquí, diríamos, se han querido dar diversas explicaciones, pero nunca podemos perder la idea de eficacia y que la criatura está actuando como instrumento de Dios. El término ex opere operato lo que quiere decir es que los sacramentos por la misma operación van a ser eficaces, o sea que no dependen de que el ministro sea más o menos santo ni de que el beneficiario pues tenga determinados actos, sino de Cristo. Obviamente el beneficiario tiene que querer recibir los sacramentos, igual que el ministro tiene que querer realizar los sacramentos, si no sería un teatro, no habría sacramento. Otra cosa es que el que lo recibe no tenga las disposiciones adecuadas, ausencia de pecado, y en ese caso el sacramento luego reviviría, por ejemplo el bautismo, porque se ha recibido el carácter y se recibiría la gracia cuando, por ejemplo, pues alguien se confesara sus pecados y volviera a recibir la gracia, recibiría la gracia propia del sacramento. Por otra parte, en la medida que son un acto humano, es preciso hablar de un ministro, y el ministro tiene que tener intención de hacer lo que hace la Iglesia. Atención, hablamos de la intención objetiva del ministro, no de las intenciones subjetivas a las cuales él quiera ordenar esa acción. Si alguien quiere comunicar un sacramento pensando solo que va a recibir pues, el estipendio, bien, eso pues, estará mal hecho, pero el sacramento sigue siendo verdadero sacramento porque el ministro ha querido realizarlo. También diríamos, fijaos que el ministro, en la medida en que está actuando, él forma parte de algo sacramental. Y en ese sentido tenemos el sacramento del orden, que está llamado a sacralizar, a sacramentalizar el mismo ministro. Sin esta condición, algunos sacramentos no pueden realizarse. No puede realizarse la Eucaristía si alguien no ha recibido el sacramento del orden. Es cierto que en otros sacramentos esto no es así. Cualquiera puede bautizar, o el matrimonio propiamente, los ministros de ese sacramento son los dos que se están casando, aunque haga falta un testigo cualificado de la Iglesia. Y hay que hablar ahora del doble efecto de los sacramentos, la gracia y el carácter sacramental. Fijaos que esto es algo muy razonable, porque los sacramentos se orientan a la vida eterna, y en ese sentido lo fundamental es la gracia que nos orienta a la vida eterna. Pero los sacramentos también aseguran la pertenencia eclesial a quienes los reciben. O sea, hacen que tengamos una situación estable que tenga que ver con la santificación. Eso viene por los caracteres sacramentales. Por eso tenemos un doble efecto de los sacramentos. Lo que sería el sacramentum et res, ese carácter, en los sacramentos que imprimen carácter, el bautismo, la confirmación, el orden, que sería como un efecto intermedio de los sacramentos, y la res, que es ya la gracia, lo que es ya la gracia propiamente sacramental, que se consigue mediante el sacramento y también en relación con ese carácter. El carácter sería como algo intermedio hasta llegar a la gracia santificante. Recordad que los caracteres sacramentales son el caso más claro del sacramentum et res, y esto quedó, después de la controversia donatista, quedó resuelto. Por eso no había que reiterar determinados sacramentos. Si alguien ha sido bautizado, aunque lo hayan bautizado unos cismáticos y han empleado la manera de bautizar que Cristo ha mandado, bautizado queda. No hay que volverle a bautizar. Si tal persona luego tendrá que reconciliarse con la Iglesia o lo que sea, pero ya ha recibido el carácter del bautismo. El carácter es una transformación real en el alma, porque si Dios actúa eficazmente, eso quiere decir que hay un efecto en nosotros.
se da en los sacramentos, como hemos dicho ya, del bautismo, la confirmación y el orden, y se ha visto como una habilitación para el culto divino. El carácter, desde el carácter bautismal, es lo que tiene que ver con que ya estamos en la Iglesia para participar en la alabanza de Dios. También los caracteres sacramentales van a contribuir a la constitución jerárquica de la Iglesia. El carácter del orden, digamos, establece los ministros, y en general los caracteres sacramentales dan una estabilidad a la vida de la gracia. A la vida, sí, porque la gracia y la caridad en sí mismas, al tratarse de una amistad con Dios, se pierden por el pecado mortal, mientras que el carácter, que es un signo ontológico, permanente e interno, ese no se pierde por el pecado mortal. Y por último, un apunte sobre la cuestión de fe, gracia y sacramentos, porque no hay que separar los sacramentos de la fe. La salvación viene por la fe, los sacramentos son signos de la fe y, ante todo, signos de la fe del que los está recibiendo, de la fe de la Iglesia, que es el que los administra y es la que hace de mediadora entre Cristo, autor de los sacramentos, y el receptor. Fijaos que la misma mediación visible y material de los sacramentos nos está recordando que nuestra salvación se realiza por la encarnación redentora, y esa eficacia pues va a permanecer por signos sensibles y visibles, igual que la humanidad de Cristo fue sensible y visible, y esa humanidad era el instrumento del Verbo. Por otra parte, tampoco hay que separar los sacramentos de la palabra de Dios, porque Dios se comunica a los hombres mediante su palabra, suscita la fe, y esta vida nueva se nos va a comunicar por los sacramentos, que prolongan la acción de Cristo en la tierra. Fijaos que la acción de Cristo en la tierra tiene una predicación, una comunicación de palabras, pero al mismo tiempo una acción eficaz que transforma interiormente los corazones, que produce esa transformación de la gracia en el alma. O sea que no es cuestión de contraponer la palabra a los sacramentos. Aquí otra de las cuestiones complejas es la relación entre gracia y sacramentos. Evidentemente los sacramentos producen la gracia, pero la gracia también podría ser concedida sin recibir el sacramento. Al hablar de la gracia nos estamos refiriendo a esa transformación interior que se produce en el hombre como consecuencia de esa nueva relación con Dios, es esa amistad con Dios, es producida por Cristo, y los sacramentos son la continuación de esa humanidad de Cristo. Lo que pasa es que a veces podría producirse por el deseo del sacramento, es decir, ya deseamos el sacramento aunque todavía no lo estamos recibiendo y ya nos estamos preparando a esa gracia que podría actuar sin el sacramento. Hay que decir que tenemos 7 gracias sacramentales porque hay 7 sacramentos, o si queréis 7 sacramentos porque hay 7 aspectos de la gracia, de esa participación de la vida de Cristo, como algunos aspectos diversos que se nos van comunicando. Por otra parte, bueno, ya hemos dicho que la gracia se comunica de manera sacramental. La gracia es la res, aquello a lo que se ordena el carácter, la res et sacramentum, y podría darse esa res et sacramentum físicamente, o sea, se reciba realmente el carácter o simplemente haya un deseo. Con lo cual podría suceder que Dios supliera el intermedio, es, digamos, ese aspecto intermedio. Por ejemplo, en el bautismo de deseo, alguien desea bautizarse, pero todavía no, pues está en el catecumenado, todavía no ha llegado, pero tiene ya ese deseo grande del bautismo. Dios podría comunicarle la gracia, pero todavía no tendría la res et sacramentum, que eso solo se da por el sacramento. Puede haber gente que antes de ser bautizado, en el caso de bautismos de adultos, ya esté justificado porque está deseando esa unión con Cristo, pero el carácter sacramental solo lo va a recibir el catecúmeno cuando sea bautizado. Bien, por eso, aunque cabe que Dios otorgue la gracia sin la recepción física de los sacramentos, toda gracia va a estar relacionada con los sacramentos y va a mover hacia los sacramentos. De hecho, en la Iglesia, el que la Iglesia está presente quiere decir que se están ya administrando los sacramentos. En el caso de aquellas personas que no hayan podido conocer a la Iglesia, si alcanzaran la justificación de Dios por la gracia, por unos medios que solo Dios conoce, esa misma gracia los moverá hacia la Iglesia cuando les llegue la predicación y a recibir los sacramentos para tener toda esa
configuración con Cristo. O sea, lo que no tiene sentido es decir que se pueda recibir la gracia del Espíritu Santo contra la economía sacramental. O sea, si alguien no quiere recibir los sacramentos, claramente no va a recibir la gracia del Espíritu Santo. Eso es bastante sencillo. Y por último, un apéndice sobre los sacramentales. Tanto el código como el Sacrosanctum Concilium 60 se habla de los sacramentales como unos signos sagrados que son como cierta imitación de los sacramentos y significan y obtienen algunos efectos espirituales, pero por intercesión de la Iglesia. No es que, digamos, no actúan ex opere operato, por la misma acción, porque los haya establecido Cristo, sino son, digamos, por así decir, por la intercesión de la Iglesia. Por eso se dice que los sacramentales actúan ex opere operantis ecclesiae. La oración de la Iglesia pide y obtiene de Dios determinadas gracias. Sería un poco como la prolongación de la acción de Cristo, pero evidentemente no tienen la misma eficacia de los sacramentos. Pueden servir para prolongar la acción de los sacramentos o sobre todo para preparar la acción de los sacramentos, pero ya digo, no tienen la misma eficacia de los sacramentos. Es algo más bien que ayuda o puede servir para desarrollar. Hay tres grandes grupos de sacramentales: las consagraciones, por la cual determinadas personas y cosas quedan dedicadas al culto de Dios, consagración de vírgenes, profesión religiosa, consagración de una iglesia; las bendiciones, por las cuales se ponen a personas o cosas bajo la protección divina, más o menos estable; y los exorcismos. Se pide la oración de la Iglesia en nombre de Cristo para alejar la acción de los demonios sobre el alma de los posesos o sobre cosas en las que pueda estar actuando el demonio. Fijaos que en este caso, en el de los exorcismos, queda muy claro que los sacramentales no tienen eficacia ex opere operato, porque hay que reiterar muchas veces los exorcismos y no siempre obtienen su objetivo, mientras que en el caso del bautismo, claramente solo se administra una vez y ya la persona queda bautizada. En el caso de los exorcismos, y esto ya algo dijimos al hablar de los demonios, muestran la fe de la Iglesia en que existen los demonios que pueden actuar, incluso de una manera física, sobre el género humano, aunque sean casos excepcionales. Bien, pues con esto terminamos esta tesis acerca de los sacramentos y su apéndice de los sacramentales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.